No vengo aquí a convencer a nadie, no vengo aquí a justificar nada, porque yo creo que em, sencillamente el compartirles lo que yo sé por conocimiento y por experiencia ya puede dar un contexto para lo que ustedes luego puedan decidir hacer o, no sé, decir o lo que sea. Entonces, bueno, eso quería dejarlo claro. Bueno, lo he llamado así, ¿no? Como reflexiones más allá de la geopolítica para hablar de Irán bajo la República Islámica. Voy a comenzar con un poco de historia y mayormente mi visión en esta charla será también histórica. Sobre la historia moderna de Irán, es importante marcar diferentes puntos en la historia. Yo voy a hablar un poco de la monarquía de los Pahlaví, luego de la insurrección de 97 y más adelante ya me voy a dedicar de manera más profunda al establecimiento de la República Islámica en Irán. Bueno, la cuestión es que Irán por muchísimo tiempo, por 2500 años, ha tenido monarquías. Entonces, la última dinastía antes de los Pahlavis se ve interrumpida por un golpe de Estado que este señor que se llama Reza Mir Panch y luego se va a coronar rey y se va a conocer como Reza Shah Pahlavi, él gesta un golpe de Estado contra el último monarca de la dinastía anterior, que eran los Qajares, y entonces llega al poder. Lo que es importante sobre este personaje es que es muy parecido, para que se hagan una idea, a otras figuras históricas más o menos contemporáneas suyas, por ejemplo, que es Atatürk en Turquía, o incluso por las cosas que hace, pues muy parecido a Porfirio Díaz en México, incluso, ¿no? Entonces es una especie de personaje que va a intentar occidentalizar el país, al mismo tiempo que pues va a empezar a hacer alianzas con algunos países de Occidente. Es importante aquí saber que sus alianzas mayores de Reza Mirpanch era con la Alemania nazi. Entonces, por eso mismo, ese país que se llamaba Persia, hasta entonces va a cambiar de nombre a Irán para llamarse País de los Arios, que de alguna manera tenía más cercanía al discurso de la Alemania nazi. Entonces, este hecho más adelante va a derivar, va a tener consecuencias, ¿no? Y el tema es que luego o sea, esta otra fuerza aliada, los soviéticos y además Inglaterra, o sea, el Reino Unido, se puede decir ahora. Entonces, esas fuerzas que por mucho tiempo habían ocupado diferentes partes de Irán, entonces van a participar cuando ven la cercanía de Reza a los alemanes, entonces van a invadir el país en 1941. Luego, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la conferencia de Teherán que se celebra el 28 de noviembre a 1 de diciembre de 1943 y ahí van a estar Roosevelt, Churchill y Stalin, que pues van a hablar de la posibilidad de que, bueno, pues ahora que ya somos dueños de esta zona, se quiere decir, entonces van a decidir que Mohammad Reza, que es el hijo de Reza, tiene que ser rey, o sea, tiene que sustituir a su padre en esta cuestión. Entonces, desde aquí, desde 1943, ustedes ya están viendo injerencia de fuerzas extranjeras en el país, ¿no? Es decir, se decide quién se queda, quién se va. Entonces se decide que venga pues este otro señor que se llama Mohammad Reza y él reinará porque ya pues van a mandar a su padre a exilio. Entonces él reinará desde 41 al 79, que es la insurrección. Entonces el reinado de Mohammad Reza está marcado por su cercanía a los Estados Unidos. Esto es como que él es un personaje muy
afín a los intereses de Estados Unidos en la zona y entonces eso deja en descontento a otras fuerzas que estaban metidas antes en Irán, ¿no? Entonces ustedes puedan imaginar a los rusos, a los ingleses, a los franceses, los deja descontentos, ¿no? Porque él se acerca a Estados Unidos, tiene muy buenas relaciones más adelante con Israel también, pero pues hay que tener en cuenta que él no vota, ¿no? Por la constitución del Estado israelí como Estado en las Naciones Unidas, pero luego decide tener contratos armamentísticos, etcétera, con el país. Entonces, una de las cuestiones que va a marcar el mandato de Mohammad Reza Pahlavi es la Revolución Blanca, lo que él llama Revolución Blanca, que se trata de un paquete de reformas, entre ellas las que voy a destacar aquí son las reformas agrarias y las reformas que afectaban de alguna manera la vida social de las mujeres. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Dos cosas, especialmente en relación con las reformas agrarias y de las mujeres, van a afectar a una clase específica en la sociedad, que es el clero. Entonces, esto lo traigo a colación porque el clero va a empezar a perder tierras que le pertenecían por una especie de, se puede decir, costumbre islámica que es el Waqf y que se llaman tierras de Awqaf. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que alguien, un terrateniente, por ejemplo, decide donar parte de sus tierras a un clérigo. Entonces, ¿qué ocurre con las reformas del Shah? Ocurre que, pues, en la reforma agraria, estas tierras eh, son quitadas de los terratenientes para ser impartidas entre los agricultores, etcétera, y entonces el clero pierde gran parte de sus tierras que había conseguido a través de esa costumbre islámica. La otra cosa es la cuestión de que las mujeres empiezan a tener más presencia en la sociedad. Eh, por ejemplo, sube la edad del casamiento de los 8 a 15 años o empiezan a tener derecho a votar, etcétera. Todo eso no es algo que Mohammad Reza le haya concedido a las mujeres, eso no hay que entenderlo así, sino más bien que las luchas largas que existían ya desde hacía años en el país por el derecho de las mujeres, finalmente aquí consiguen como imponerse. Pero entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que el clero va a estar en descontento también con la cuestión de las mujeres, porque tradicionalmente, en la religión tradicional del parte del clero, pues las mujeres no tienen que tener esta función social, no tienen que ser tan partícipes de la vida social. Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las figuras que va a levantar la voz contra el Shah, contra su revolución blanca, justo es Ruhollah Khomeini, que ustedes han escuchado su nombre, que más adelante va a ser una de las figuras más importantes de la insurrección. Entonces, él se queja, le escribe una carta al Shah diciéndole, eso que usted está haciendo sobre las mujeres no está bien, nosotros no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, en fin, que sepan que ya la discrepancia empieza. La Revolución Blanca es en 63. Entonces ya desde entonces, o sea, empieza a haber pues este problema de la sección clerical que siempre, ojo, había estado al lado de todas las monarquías. Entonces, a partir de ese momento, cuando ya sus intereses están viéndose afectados, pues ellos pues se ponen enfrentados, ¿no? A este rey. Entonces, bueno, desde 63 hasta 79, que finalmente la insurrección tiene el resultado esperado, que es que se vaya el rey del país, es decir, es el derrocamiento de la monarquía pahlaví, pues van a pasar muchas cosas. Los partícipes en esta insurrección popular son de diversos grupos, vienen de distintas ideologías. Hay grupos que son de ideología musulmana, hay grupos que son de ideología de izquierdas, hay de hecho unas izquierdas que son izquierdas islámicas, entonces hay como de distintos tipos de grupos ahí. Hay organizaciones armadas, hay dos organizaciones armadas que pues están
luchando también contra la monarquía. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan en las fotos, pueden ver mujeres veladas, mujeres sin velo. Por ejemplo, aquí en una de las fotos, aquí abajo, pues es como de, hay que tener en cuenta pues las huelgas, ¿no? Vayámonos de huelga, cosas así. Entonces, por qué hablo de eso? Porque se suele pensar que esto se llama una revolución islámica. Esto no es una revolución islámica. Esto es una revolución, primero que no es una revolución, es una insurrección. Porque, ¿por qué no es una revolución? Porque cuando Khomeini llega al poder nada va a cambiar. Nada más es un cambio de figura. En realidad no hay un cambio sustancial en lo que es el sistema político del país. Entonces, es una insurrección con múltiples voces que finalmente, en algún punto, algunas de ellas van a decidir dejar o más bien un poco estacionar, aparcar por un rato sus ideologías para que esto pueda funcionar, como a favor de que haya una especie de unidad para que esto pueda llegar a un fin, ¿no? Pero bueno, entonces, aquí les puse otras fotos, igual para que vean, ¿no? Están las secciones que levantan la foto de Khomeini, están las otras secciones que no. Entonces, como que siempre están consiguiendo esto todo a la mano. Esto es una equivocación, eso de pensar que Khomeini tenía, digamos, la mayoría absoluta de las personas en la calle. Eso no es cierto. De hecho, y les quiero mencionar este otro evento. Otra injerencia en los asuntos de Irán, ya desde la conferencia de Guadalupe, que se celebra del 4 al 7 de enero del 79. La revolución, la insurrección del 79 llega a su fin, se puede decir, consigue su fin o alcanza su fin el 11 de febrero del 79. Es decir, esto es todavía un mes antes de que esto pase. Entonces, en esta conferencia ya sabemos por todos los documentos que pues, han salido, ¿no? Como de ese momento, de que se decide, se habla sobre el futuro de Irán. Y entonces se decide que en la ausencia del rey, que ya no tiene legitimidad, y que ya no está respondiendo bien a los intereses de los poderes en cuestión, una figura que puede sustituirlo va a ser Ruhollah Khomeini. Entonces, el hecho de que Khomeini llegue a Irán después de ese evento, del 16 de enero de 1979, cuando el rey se va, es decir, ellos deciden que el rey se va. Miren las fechas. Del 4 al 7 es la conferencia. El 16 le obligan al rey que deje el país. Entonces el rey coge sus cosas con su familia y se va. Eso es ese momento tan visto, ¿no? En los periódicos de ese momento, con la gente diciendo el rey se fue, ¿no? Entonces eso es como lo que dice ese pedazo del periódico. Y entonces, ¿qué va a pasar? El 11 de febrero del 79 llega Khomeini a Irán, pues a bordo de un avión de Air France. Y entonces esto, él estaba en Francia, ¿no? Él estaba en una especie de exilio, primero en Irak, después en Francia, por sus discrepancias con el Shah. Y entonces el hecho de que Khomeini sea la figura que a partir de ese momento se va a identificar con la insurrección del 79, no es algo que solo haya pedido el pueblo iraní. Es también algo que se decide desde fuera. Y entonces más bien, o sea, por eso, ¿por qué estoy mencionando eso? Para decirles que desde siempre, en todos los movimientos populares, y yo creo que no solo de Irán, de todo el mundo, siempre ha habido intereses geopolíticos. Pero eso no significa que estas personas que vieron ustedes en la calle, que dejaron sus vidas, que lucharon por eso, dejaron a sus familias, o sea, sacrificaron un montón para que eso pudiera suceder, no quiere decir que su lucha sea ilegítima. El hecho es eso, ¿no? De que siempre esto ha sido así, esto es el escenario. Entonces, Khomeini va a llegar a Irán y a partir de ese momento me gustaría ya empezar a meterme bien en Irán bajo la República Islámica. ¿Qué va a pasar? Lo he dividido por diferentes periodos. Cada periodo de alguna manera corresponde, se puede decir, a la presidencia de algún personaje, de algún presidente en concreto. Y entonces me gustaría verlos uno por uno.
el enfoque va a ser en cuestiones económicas y en cuestiones también políticas y de represión. Entonces quiero que veamos esto ahora juntas de cómo está funcionando eso bajo la República Islámica. El primer periodo, de 79 a 89, Khomeini todavía está vivo. Lo he llamado, este periodo lo he llamado el establecimiento y construcción de discurso. Y luego del 89 al 97 empieza la presidencia de Hashemi Rafsanjani, lo he llamado la etapa de liberalización, ya veremos por qué. Del 97 al 25 es pues el gobierno de Mohammad Khatami, y entonces lo he llamado integración en el mercado global. Luego, de 2005 a 2013, el nacionalismo y el populismo con Mahmoud Ahmadinejad. De 2013 a 2021, conflictos y brutalidad con Hassan Rouhani. 2021 a 24, megaproyectos con Raisi. Y 24 hasta ahora, que lo llamo como un momento de mayor crisis. No quiere decir que no haya habido crisis antes, pero ahora pues ya es el colmo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué está pasando. Los actores de este primer periodo, del 79 a 89, son el propio Khomeini, el presidente de su momento, que es Ali Khamenei, el actual líder supremo, en ese momento era presidente, pero siempre detrás de él hubo otra figura, que es este otro, que es Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, que va a ser luego después el siguiente presidente cuando Khomeini muera y Khamenei sea el nuevo líder supremo. Entonces, bueno, ¿qué va a ocurrir en este periodo? Lo primero que ocurre bajo la República Islámica es el discurso de Khomeini en el cementerio. Los estudiantes han preparado una gran recepción en la Universidad de Teherán. Khomeini llega del aeropuerto y en vez de irse a la universidad se va al cementerio, donde le esperan los grupos islamistas únicamente. Entonces, ya desde esta misma decisión ya empieza a dejar fuera otros grupos que estaban participando. Entonces se va al cementerio de Behesht Zahra y entonces ahí da un discurso que si ustedes alguna vez la pudieran escuchar, es bien interesante porque está hablando directamente de una especie de socialismo. Está diciendo, nosotros vamos a repartir el petróleo, vamos a traer el petróleo a sus mesas. Vamos a hacer gratis la luz, el agua, todo. O sea, como una serie de promesas así enormes de que todo va a ser para el pueblo y nosotros vamos a defender esto. Entonces, esto es un primer paso bajo la República Islámica del, como de la apropiación del discurso de las izquierdas que habían participado en esta revolución. Perdón, no es una revolución, en esta insurrección. Entonces, bueno. Lo tengo que marcar así. ¿Por qué lo tengo que marcar? Porque van a ver que justo esta etapa es la etapa de construcción de discurso. Entonces, estamos viendo eso, ¿no? Un primer discurso en el que pues se está hablando de que nosotros somos pues un gobierno de izquierdas, ¿no? Se pudiera decir, ¿no? Socialista, nosotros somos socialistas. Claro está que todas esas son promesas sin fundamento y nunca va a pasar nada de eso, ¿no? Entonces, en el 79, también en el mes de marzo, tenemos la imposición del velo obligatorio. Es la primera acción directa de la República Islámica y se dirige a la represión de las mujeres. Como aquí pueden ver, entre 79 y 81 empiezan también las guerras contra diferentes etnias en Irán, primero contra Kurdistán, después contra los turcomanos en el norte. Y al mismo tiempo en el 80 ya ha empezado la guerra entre Irán y Irak. Y también en el 80, de 80 a 87, es lo que llaman la revolución cultural. En el 88, al final casi de ese periodo, la última de las cosas que hace Khomeini es dar el decreto para las ejecuciones masivas de presos políticos. Entonces vamos a ir uno por uno para un poco ver qué está pasando aquí. Esta es una imagen de la manifestación de las mujeres el 8 de marzo del 79. Entonces, donde ellas pues están protestando contra la imposición del velo obligatorio y están diciendo, nosotras
sin velo también hemos participado en la insurrección porque ahora se nos tiene que imponer. Desde ese momento hasta hoy que estamos hablando, esta imposición sigue en pie. Entonces, quiero que lo vean, ¿no? Viene desde el principio. Entonces, se dirige al cuerpo de las mujeres, a su vida social, a muchas cosas. Esto va dirigido a quienes piensan que todas las mujeres en Irán son musulmanas y llevan muy alegremente el velo. No, señores, no es así. Desde siempre hubo disidencia con ese tema. Desde el principio, desde el segundo mes, había disidencia en contra de eso. Luego, esta imagen terrible es la ejecución sin ningún juicio de personas que estaban, digamos, enfrentando a la República Islámica al principio, un año después, 6 meses después del establecimiento de la República Islámica en Kurdistán. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está pasando lo siguiente. Dos de las organizaciones más importantes políticas de izquierdas del propio Irán, que son el Partido Tudeh y la organización de los guerrilleros fedaíes, que luego son mayoría y minoría, en este caso la mayoría, se van detrás de Khomeini. Y dicen, bueno, pues vamos a apoyarlo a él porque él está prometiendo cosas que también checan con lo que nosotros queremos. Y entonces, como que dejan solos a todos los demás. Por ejemplo, estos grupos que están luchando en Kurdistán están armados todavía, o sea, ya estaban armados desde antes de la insurrección, entonces siguen armados y no quieren aceptar que la República Islámica se establezca, quieren otro tipo de gobierno. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado? La respuesta del Estado es llegan ahí con helicópteros, los bombardean, ¿no? O sea, bombardean Kurdistán, le hacen un cerco, hacen una matanza enorme, ¿no? Entonces, además, Kurdistán es una zona para Irán muy estratégica. El Kurdistán iraní tiene petróleo, tiene minas, entonces es un lugar donde pues no se puede pasar por alto, ¿no? En cuanto a cuestión de recursos también. Luego, lo mismo ocurre en Turkmén-Sahara, es decir, en la parte noreste de Irán, donde vive este otro pueblo, Irán tiene muchísimas diferentes etnias viviendo juntos. Entonces, es un país de múltiples lenguas, religiones, costumbres, etcétera. Entonces, este otro grupo, los turkmanos, pues también se alzan, ¿no? En contra de la República Islámica y no quieren dejar las armas y entonces igual ahí se lleva a cabo también una matanza y entonces varios de sus líderes más importantes pues mueren de manera terrible, bueno, son asesinados y bueno, entonces el tema ahí especialmente de Turkmen Sahara y es interesante es que ellos tenían ya armado otro tipo de gobierno como una especie de confederalismo. Tenían montado ya una cosa así. Y bueno, pues una de las razones por las que el régimen va contra ellos es justo para desposeerlos de sus tierras. Y entonces, y romper esta otra estructura que está ahí presente, ¿no? Em, Vale, otro evento muy importante. ¿Qué está ocurriendo aquí? Esto es la ocupación de la Embajada de Estados Unidos en Teherán en el mes de noviembre del mismo año. Entonces, estos eventos los estoy marcando porque van a tener muchísimo peso en lo que hoy se cree que es la República Islámica. Es decir, la cuestión de que se haya hecho esta ocupación de la embajada estadounidense tiene una razón de ser muy sencilla y es que, como les conté, el régimen Pahlaví tenía muy buena relación con Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, esto es una acción revolucionaria, ¿no? De parte de los islamistas en Irán y también de las izquierdas que los están apoyando, de decir, ah, bueno, Irán, entonces la República Islámica es antiimperialista. ¿No? Entonces, desde este momento se acuña esa imagen que parece que algunos se han quedado congelados aquí desde el 79 hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso es
Eh, por lo tanto, construcción de discurso, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Tiene razones prácticas, que es un poco mostrar que el gobierno nuevo va totalmente en contra del gobierno anterior. Pero, como les dije, Khomeini entra por razones que sabemos. Hay detrás también una confección de poderes extranjeros, además de una insurrección popular, desde luego. Entonces llega a Irán y el ejército, si ustedes miraran en las fotos que les compartí, el ejército del Shah va a recibirlo al aeropuerto. El ejército no cambia, el sistema, digamos, de la gobernanza no cambia, nada más se va al Shah y llega Khomeini en su lugar. Entonces, por eso es que en realidad no ocurre un acto revolucionario, sino más bien que se prende de ese tipo de discursos para marcar un antes y después con el gobierno de los Pahlavis, ¿no? Bueno, la guerra. La guerra entre Irán e Irak, eh, pues dura 8 años. En el tercer año ya hay una posibilidad de que haya paz entre un acuerdo de paz, ¿no? Un cese al fuego entre las dos partes. Y Khomeini no lo acepta. Eso también está todo documentado. O sea, Khomeini no lo acepta y dice, no, yo prefiero beber una copa de veneno en vez de parar la guerra. Entonces dice, la guerra es una bendición para nosotras. Entonces, ¿por qué dice todas esas cosas? Es cuestión de otro debate, pero lo que aquí quiero también señalar es que en esta guerra, que podría haber durado 3 años y dura 8, muere muchísima gente de las dos partes. Desde luego, Irán es el país al que se ataca, pero luego no acepta el cese del fuego, quiere seguir con la guerra. Y entonces, muchísimos de los jóvenes de estos años, también ustedes basta con que miren, busquen ustedes, googleen la guerra Irán-Irak y les van a salir las imágenes de todos los niños y adolescentes, ¿no? Que fueron a esta guerra, con la promesa del paraíso, etcétera. Pero bueno. Entonces, esta guerra em, le beneficia al gobierno de la República Islámica para establecerse bien, como hacen todas las guerras, porque enciende la mecha del nacionalismo y por otro lado, pues les da esa oportunidad, ¿no? De fortalecer su discurso, y eso es otro punto muy importante, de que son víctimas. La República Islámica desde el principio va a hacer dos cosas, va a intentar ser dos cosas, antiimperialista y víctima por derecho, víctima absoluta por derecho. Decir, miren, queremos hacer algo bueno y nos atacan, ¿no? Y entonces, bueno, pero nadie como que habla de la decisión de Khomeini de seguir con la guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué se tenía que seguir? Eso es otro tema del que nunca se habla, ¿no? Porque tenía intereses geopolíticos en Medio Oriente. Entonces, ahí también están jugándose ese tipo de cosas. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, bueno, esta imagen que aquí ustedes ven, donde se ve una escritura, esto es el decreto firmado por Ruhollah Khomeini en 88 para legitimar, digamos, o para más bien dar permiso a las ejecuciones masivas de los presos políticos. En el verano del 88, un grupo se forma, ese grupo digamos, tiene como miembro a varios clérigos, también puestos ahí por el propio Khomeini, que se conocen hoy en día como tribunales de la muerte. Entonces, esos tribunales de la muerte lo que van a hacer es, porque para ese momento toda la izquierda iraní que había participado en la revolución está en la cárcel. Los que han podido escapar han escapado. Los que no han podido escapar están encarcelados. Entonces, las matanzas ya han empezado desde antes, pero en este verano del 88, alrededor entre 12.000 y 15.000 presos políticos son fusilados o colgados en las prisiones de la República Islámica sin haber tenido derecho a un juicio. Entonces, los tribunales de la muerte hacían como juicios sumarios, se puede decir, ¿no? De cómo te llamas, eres musulmán o no, quieres la República Islámica o no. Bastaba con que tú tuvieras una respuesta negativa a cualquiera de esas preguntas y ya,
te fusilaban y ya está, se acabó la cosa, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento histórico, donde estamos viendo como esa primera cara salvaje de la República Islámica contra personas que han participado en la propia insurrección, es decir, es claramente sofocamiento de las voces de oposición, después de haberse confiscado su discurso, antiimperialista, socialista, todas esas cosas, es justo este momento. Y señoras y señores, en este momento Estados Unidos no ha puesto ninguna sanción contra nadie todavía. Es decir, como que esa cuestión de que, es que entonces las matanzas, la masacre viene porque están presionados por fuera, todavía aquí no pasa. La masacre viene porque hay un afán de establecerse en el poder, porque hay un afán de no queremos hablar ninguna otra voz que no sea la nuestra. Y la hay desde el principio. Esto es el 88. O sea que es como desde el principio verdaderamente, ¿no? Apenas estamos saliendo de la guerra, apenas va a morir Khomeini, ¿no? Entonces, como que muy al principio de todo. Eh, Aquí algunas fotos. Muchas de esas personas, de los presos políticos que fueron asesinados en estas cárceles, serán enterrados en fosas comunes. Por mucho tiempo, sus familias no van a saber dónde están hasta que hay una lluvia muy fuerte y pues se descubren, que es esta foto a la izquierda, se descubren varias de esas fosas. Entonces, hasta hoy tenemos desaparecidos de este momento histórico, que no sabemos todavía dónde están. Bueno, entonces, un poco resumiendo, del 79 al 89, eh, la República Islámica tiene ciertos objetivos. Uno es la eliminación de cualquier oposición. ¿Cómo lo hace? A través de la masacre de los presos políticos, a través de lo que llama la revolución cultural. ¿Qué es la revolución cultural? Es purgar las universidades de cualquier profesor o estudiante que tuviera voces de izquierda. O sea, que van contra sus izquierdas desde el principio. O sea, los sacan de la universidad, no les dejan seguir estudiando, los profesores no les dejan seguir dando clases. Entonces, esa es la revolución cultural. Control sobre el aspecto cultural. Y después control de mujeres, ¿no? También eso es otra voz opositora desde el principio. Luego, el desarme de resistencias étnicas no persas y disposición de sus tierras. Esto se lleva a cabo con las guerras contra las etnias que les fui nombrando, los kurdos y los turkmanos. Luego, crear una imagen antiimperialista del régimen. ¿Cómo se consigue? Con la ocupación de la embajada en Teherán, de Estados Unidos en Teherán, y luego empezar con el discurso de que Estados Unidos es el gran Satán, Israel es el pequeño Satán. Entonces también se empieza a formar el discurso antisionista en ese momento. Ahora, ¿qué les puedo decir yo sobre el discurso antisionista de la República Islámica de Irán? Les puedo decir también que antes de que Khomeini llegara al poder, los grupos que habían participado en la insurrección que finaliza en el 79, muchísimos de ellos, especialmente los que estaban en organizaciones armadas, iban a Palestina para recibir pues entrenamiento. O sea, aprendían muchísimo de la lucha, especialmente del EPO, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es otra vez, si bien Khomeini ya había hecho suyo propio el discurso del socialismo, del antiimperialismo, también aquí va a apropiarse el discurso del antisionismo, que había sido también de las izquierdas desde hacía mucho tiempo. Entonces, a partir de ese momento, la República Islámica al mismo tiempo que está matando a la gente de izquierda, está poseyendo su discurso, ¿no? Entonces, bueno, eso va a seguir hasta ahora y pues ha tenido las consecuencias que quizás más adelante veamos con más detalle. Y finalmente, quiere ser reconocido como víctima por excelencia de poderes imperiales. Eso también es algo que hasta ahora estamos viendo. La cuestión de que
busca la continuación de la guerra con Irak, es una de sus acciones en ese momento para ponerse en ese lugar, ¿no? Y decir, bueno, somos tan antiimperiales que entonces vean cómo nos tratan, ¿no? Pero ya sabemos ahí qué estaba pasando. Bien, del 89 al 97, que es el siguiente periodo, este señor Hashemi Rafsanjani llega a ser presidente de Irán. Él es un personaje muy importante porque pues siempre ha estado detrás, entre los bastidores, pues moviendo los hilos. Es gracias a él que Khamenei, que no tenía el estatus religioso suficiente para ser líder supremo, llega a ser líder supremo de Irán. O sea, incluso ahí pues hacen ahí sus juegos sucios para que esto pase, porque él pensaba que este carácter pues es un personaje pusilánime que él puede de alguna manera controlar, pero luego se le sale de las manos. Entonces, bueno, Rafsanjani va a ser el primer presidente de Khamenei. ¿Qué va a ocurrir ahí? Estamos en guerra. Es decir, ha terminado la guerra recién y entonces hay que empezar lo que él va a llamar la reconstrucción del país. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué significa la reconstrucción del país bajo Rafsanjani? Aquí les he listado algunas de sus políticas económicas. La reconstrucción de infraestructuras, ¿no? Entonces, prioriza la reparación de las ciudades, la infraestructura petrolera y de gas especialmente, bombardeados durante la guerra. Entonces su enfoque es en las partes que pueden luego resultar económicamente rentables. Con Rafsanjani empiezan las privatizaciones en Irán. Ya desde 89 estamos viendo que él intenta reducir el control estatal sobre la economía, fomenta las empresas privadas y entonces abre también la bolsa de valores entera. Luego empieza a colaborar desde este momento con China y Rusia para seguir con el programa nuclear. Y digo seguir porque desde el Shah ya existía ese programa. No es nada nuevo, no, o sea, no va por ahí, sino que ya estaba ahí. Luego, el fomento de la inversión extranjera intenta atraer capital extranjero y préstamos, ¿de dónde? Del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, bueno, desde este momento ya estamos viendo que Irán también, bajo la República Islámica, quiere ser un actor más en, digamos, el mercado global. Quiere ser parte de esto, ¿no? Entonces, todo el discurso de que no, nada con el occidente y queremos ser independientes y somos un gobierno socialista y no sé qué, pues ya desde ese momento han empezado a quebrarse, porque aunque ese discurso ya se construyó, pero ya estamos viendo en la práctica que ellos también empiezan a entrarle, ¿no? A ese tipo de dinámicas. Luego se establecen las zonas de libre comercio para también impulsar la inversión extranjera y luego se reforman los subsidios. Entonces, empiezan a reducir los subsidios gubernamentales y eso pues también va a tener sus consecuencias, ¿no? Como, o sea, la devaluación de la moneda nacional también va a empezar a ocurrir en ese mismo momento. Y luego, es curioso, vean el número 7, la creación de instituciones de educación privadas. Las primeras universidades privadas nacen con este señor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Privatización, liberalización y también, pues, entrada, o sea, entrada en el comercio, digamos, mundial, de alguna manera, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo eso para los iraníes? La ampliación de la brecha de las riquezas. Es decir, empieza ya a haber como un sector más rico y un sector más pobre. Y entonces esto es interesante porque ¿quiénes van a ser el sector más rico? Los que llaman ejecutivos de la construcción. Es decir, la reconstrucción del país, igualito que ahora ocurre en Gaza, que ha ocurrido en Siria, que va a ocurrir en Irak, que donde ustedes miren, ha sido igual. Es decir, se hace la gente rica en proyectos de reconstrucción.
llamados de reconstrucción, ¿no? Entonces, bueno, pero al mismo tiempo ha bajado los subsidios, entonces, bueno, pues empezamos a ver malestar en el sector pues más afectado, ¿no? Que son los trabajadores, los más pobres, pues empiezan a estar en descontento con todo lo que está pasando. Les están quitando también lo social que había. Por eso es que tenemos los primeros disturbios urbanos ya en este periodo. Es decir, ¿por qué son estos disturbios? Especialmente fueron en las ciudades de Mashhad, de Qazvin, de Islamshah. Ahora les voy a poner unas imágenes. Entonces, ¿cuál era ahí el tema? El tema principal, además de la cuestión de la pobreza, de la brecha, es que Rafsanjani necesita para sus proyectos de desarrollo más terreno. Entonces empieza a desposeer a los agricultores de sus tierras. Entonces, claro está que en estas tres ciudades que les nombré, pues la gente sale a las calles a protestar. Decir, no, pues, ¿qué es eso, no? Y bueno, otra cuestión que va a empezar también aquí y va a seguir a lo largo de todo ese tiempo, hasta hoy, va a ser el empoderamiento del cuerpo de la Guardia Revolucionaria en Irán. ¿Quiénes son esta Guardia Revolucionaria? Es un grupo armado, hoy en día está metido hasta el fondo de todas las operaciones económicas del país. Es una élite pues militar y al mismo tiempo económica también en el país. Entonces, ya con Hashemi Rafsanjani, este grupo empieza a tener participación en cuestiones económicas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va a venir acompañado de represión política. ¿Por qué? Porque ya les dije, la gente está descontenta. Entonces, hay una campaña también que Hashemi Rafsanjani empieza contra los intelectuales en ese momento. Si bien ya los presos políticos ya más o menos se había zanjado el tema, entonces empiezan a ir contra intelectuales que están viviendo fuera del país. O sea, hay actos de terrorismo, llegan a sus casas, les pegan, no sé, como en el caso de los Furujars fueron como 70 puñaladas, ¿no? Entonces los matan de estas maneras fuera para que dejen de existir para siempre. Eso que se conoce como asesinatos en cadena. Y ya después los secuestros y asesinatos internos, ¿no? Que también van a pasar ahí. Entonces van a por todos. La represión política contra la libertad de expresión sigue. La represión de los disturbios en 92, 94, 95. Miren, o sea, son seguidos además. Entonces, otra vez, ¿por qué? Pues es contra la inflación, contra las políticas, digamos, liberales, ¿no? De alguna manera de este señor. Y entonces, bueno, también está la censura de la prensa, ¿no? Están ocurriendo varias cosas, entonces, en ese momento de represión. Y otra vez, ninguna de esas personas, de los actores aquí presentes, no tienen nada que ver ni con Estados Unidos, ni con el sionismo, ni siquiera tienen que ver, o sea, no tienen que ver con la otra monarquía, no tienen que ver con nada. Esa es gente que empieza a ver que se hace más pobre, empieza a ver que pierde sus tierras y pierde su libertad. Entonces, ya desde entonces hay, por lo tanto, estas protestas. Aquí algunas fotos de las de Mashhad, Qazvin, Islamshar en 92, 94 y 95. Y bueno, pues el saldo es de varios arrestados y pues alrededor de como que de entre 3 y 7 muertes, ¿no? Pero bueno, es como que la primera represión fuerte como contra un movimiento social después de la insurrección. O sea, eso es importante decirlo. Después viene ese señor que se presenta como un presidente reformista. Algunos de ustedes lo conocerán porque fue pues muy sonado su diálogo de civilizaciones, ¿no? Entonces él se llama Mohammad Khatami y entre sus políticas económicas aquí les quiero mencionar esas dos. La liberalización del mercado y privatización, que empieza a establecer los primeros bancos y compañías de seguro privados que ya eran nacionales en el 79 y luego pues intenta también atraer inversión
extranjera, ¿cómo lo hace? Justo a través de su lema de, vamos a hablar el diálogo entre civilizaciones. Entonces, el diálogo entre civilizaciones es en realidad el diálogo entre mercados. Entonces, vamos a hablar a ver cómo nos entendemos, de dónde me jalo las inversiones y etcétera, ¿no? Entonces, justo todo eso va a ayudar que se mejora la calificación de riesgo, ¿no? del Irán y entonces el Banco Mundial le hace más préstamos para llevar a cabo sus proyectos. ¿Cuáles son sus conflictos internos? Ya recuerdan que con Hashemi Rafsanjani empezamos a ver, pues, que está el cuerpo de guardianes metido. Entonces ellos empiezan a, de alguna manera, debatir sobre quién tiene el control de mercado con Hatami. Entonces hay entre ellos, pues, enfrentamientos internos, ¿no? Y entonces, pues, intentan decir, bueno, pues, por dónde puede ir lo que entre en el país, si va por el sector reformista o si va por el sector más conservador. Hay pugnas internas en el país. Entonces, y luego, pues otra cuestión son las barreras estructurales, ¿no? Entonces, empezamos a ver la creación, el surgimiento de los boniats, o que son como entidades que también son controladas por los militares, otra vez, y ellos también empiezan a tener una mano en la cuestión económica. Pero recordemos siempre, todo proyecto económico, todo megaproyecto, todo proyecto de construcción y reconstrucción siempre viene con muchísima corrupción, porque al mismo tiempo hay gente que se beneficia de eso y entonces esta corrupción se va expandiendo pues a través de esos bonyats también a lo largo de todo el país. Y luego, claro, está la cuestión del desempleo que no se puede solucionar porque también están los conflictos internos que no lo permiten al mismo tiempo. Entonces, ojo, desde la ocupación de la embajada en 79, Estados Unidos ha cortado relaciones con Irán. Han empezado las sanciones. Estamos hablando de que Khatami, Rafsanjani y todos los que van a venir después han estado actuando, han estado haciendo todo eso que les cuento bajo las sanciones de Estados Unidos. Es decir, las sanciones seguían y ellos seguían haciendo lo suyo. ¿No? Entonces seguían teniendo sus relaciones, sus inversiones, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La represión política sigue con Khatami, con el reformista, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cosa importantísima. Los estudiantes salen a la calle y eso es para protestar contra la censura, porque ya no hay libertad de expresión, se cierran periódicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, lo que va a ocurrir aquí va a ser muy violento, en 99 especialmente, y después en 2003 es como el aniversario memorial de lo mismo y vuelve a pasar. Y entonces, bueno, eh, estos estudiantes, aquí les puse una foto, em, pues es masiva, ¿no? La protesta es masiva y luego vean, la represión también es masiva. Es decir, entran a los dormitorios de los estudiantes y matan a varios. Aquí digo, cifras oficiales dicen 11, matan a varios y se llevan a muchos otros. Pero esto ahí no acaba, después van a ir a por los que identificaron que estaban en las protestas y los van a seguir arrestando. Entonces, como que, y eso está ocurriendo bajo el presidente más reformista que ha tenido la República Islámica, ¿no? Que además para muchos después de Rafsanjani era todo un cambio, ¿no? Pero bueno, en fin, estamos viendo que la misma dinámica sigue. Con Ahmadinejad, que gobierna de 2005 a 2013, es la continuidad de lo mismo. Eso es bien interesante porque se llaman reformistas y conservadores, pero en realidad siempre es lo mismo. Cada quien continúa el trabajo que el otro había dejado sin hacer, ¿no? Entonces, él es un presidente pues populista. Lo que va a hacer es empezar a como que repartir.
pequeñas cosas, no dice, bueno, en vez de dar el subsidio, se lo vamos a entregar mensualmente y finalmente resulta que siempre la gente pierde porque este apoyo mensual no va a servir para nada. Entonces, bueno, pues promete esta justicia económica y, bueno, pues también empieza a decir, bueno, les voy a dar un poquito más de subsidios sobre combustibles, por ejemplo, ¿no? Y luego sobre alimentos. Y después se los quito para dárselo directamente a sus cuentas, ¿no? Entonces es un poco por ahí. Luego, el cuerpo de guardianes sigue estando muy presente y entonces lo que va a hacer este Ahmadinejad es facilitar la transferencia de activos estatales a empresas afiliadas al cuerpo de guardianes y también a los bonias, ¿no? A estas fundaciones. Entre ellas están Fundación Mostazafán y Z de Mostazafán. Entonces aquí empiezan a formarse conglomerados económicos militares muy pues cercanos al régimen. Y luego, pues esa cuestión de que, bueno, pues hay que ser lo que he llamado aquí nacionalismo económico, ¿no? De que hay que rechazar la inversión extranjera y aumentar los aranceles para que seamos autosuficientes. Y con eso le va a ir pésimo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de sus políticas económicas? Pues la desigualdad se agrava, ¿no? Entonces, no, todo lo que él hace, pues no logra reducir la pobreza, más bien todo lo contrario. Y luego la cuestión financiera en el país empieza a empeorar, la inflación empieza a elevarse hasta el 30%. Eh, el cuerpo de guardianes, como les dije, se hace todavía más grande, todavía más poderosa, todavía más corrupta. Y eso es la mano derecha de Jamenei, o sea, no es cualquier cosa. O sea, no es que haya salido de fuera o que nada de eso, es parte de, digamos, de ese sistema que él ha montado, ¿no? Y bueno, pues, y también en la cuestión fiscal, ¿no? Vamos a tener problemas porque, pues, no va a poder manejar bien la disciplina fiscal. Y en cuanto a la represión política, otra vez la continuidad de lo mismo. Lo más destacado de este tiempo es la represión del Movimiento Verde en 2019, que es contra un fraude electoral en el que este Ahmadinejad es reelegido, aunque no fue reelegido, pero bueno, otra vez como que el otro candidato se echa para atrás porque Khamenei decide que prefiere a que se quede Ahmadinejad. Entonces, el sistema político del país es también, se puede decir, se llama república, pero en realidad cómo funciona es también tema de otro debate. Entonces, la censura, la represión mediática siguen. Persecución de académicos también sigue. Ahora empieza censura en Internet. Ya tenemos policía de Internet que va checando a ver qué publica la gente para pues empezar a también hacer la censura ahí, ¿no? Para no dejarles hacer. Y también pues voy a limitar el acceso a Internet, ¿no? Entonces, bueno, también empieza con él la policía moral, que muchas veces habrán escuchado de él. Esos patrullas que están en la calle para decirle a las personas, ponte bien el velo, ¿por qué te has pintado las uñas? ¿Por qué llevas maquillaje? A los chicos, ¿por qué llevas el pelo largo? ¿Por qué no sé, tus bigotes parecen occidentales? No lo que sea, o sea, lo que se van a inventar. Entonces, esa es la policía moral. Y ya con Ahmadinejad empieza a funcionar. Existe hasta ahora, ¿no? Bueno, el movimiento verde. Es un movimiento protagonizado por la clase media iraní que está buscando esa cuestión de libertad de expresión. Es un movimiento bastante largo, o sea, empieza con la cuestión de dónde está mi voto y todo el tema, y luego se convierte en protestas antisistema. Ya empiezan a decir muerta al dictador. Y ojo, otra vez, no está metido aquí ni siquiera la cuestión económica. Entonces no se puede decir, este movimiento es porque Estados Unidos ha sancionado a Irán. No, señores, no. Este movimiento es porque hay censura a la libertad de expresión de las personas. Entonces salen a las calles. La represión es otra vez brutal. O sea, hay 78 personas asesinadas. ¿Cómo se asesinan a las personas en Irán?
las fuerzas de represión les pegan un tiro en la cabeza, así de sencillo es. Normalmente es munición de guerra y pues ahora últimamente más bien también es otro tipo de munición, ¿no? Pero bueno, pero lo más importante de este movimiento son también los arrestados y la cantidad de personas que ha dado testimonios de torturas terribles en las cárceles de la República Islámica. Entonces, bueno, ustedes juzgarán. Bien. Después vamos a tener a Rouhani, ¿no? A Hassan Rouhani, que otra vez se presenta como figura reformista. Y este señor va a seguir con lo mismo. Va a formar un plan de acción integral, conjunta, ¿no? Así se llama. Entonces, que empieza a aceptar restricciones al programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Entonces, hay siempre negociación, desde siempre, ¿no? Lo ha habido. Entonces, lo que va a hacer es, pues, va a ayudar a bajar la inflación, pero la liberalización económica sigue. Entonces, el sector no gubernamental se hace más grande, los inversionistas internos y externos también pues le entran y bueno, otra vez aquí podemos verlo, ¿no? La reducción de los pagos a los sectores de alto ingreso para incrementar el apoyo a las clases de menos ingresos, dice Rouhani, ¿no? Vamos a redefinir las transferencias monetarias para eso, ¿no? Pero luego lo que va a resultar de todo eso, después de ese primer, digamos, despunte, ¿no? De que tiene, bajamos la inflación y no sé qué, es que va a pasar esto. La desigualdad económica va a subir, a pesar de pues todo eso que él intenta, ¿no? Con sus diferentes proyectos. Hay una tasa de desempleo muy alto todavía y pues la pobreza no se va a arreglar, se va a quedar en su sitio. Y luego Rouhani, igual que Khatami, va a enfrentar el conflicto con el cuerpo de guardianes, con la Guardia Revolucionaria, así llamada, ¿no? Que igual por eso, por el debate por el poder económico, ¿a quién le van a llegar otra vez las inversiones, ¿no? Otra vez es el mismo debate. Entonces, bueno, bajo Rouhani también la represión política, ¿no? ¿Qué protestas hemos visto bajo Rouhani? Las protestas de 2017, 2018 y 2019 hasta 20. ¿No? Entonces, ¿por qué la gente estaba en la calle? Estaba en la calle porque había subido de repente el precio de petróleo, porque no había agua suficiente, porque eran muy caros los bienes de consumo básicos. Y entonces estamos viendo, fíjense, por un lado, un cuerpo de guardianes cada vez más rico, instituciones militares, políticas del Estado cada vez más apoderadas, más corruptas y por otro lado, gente cada vez más empobrecida. Entonces, otra vez, o sea, todos estos factores están jugando pues como un papel pues muy importante, ¿no? Y a todo eso, repito, siguen las sanciones de Estados Unidos. Es como si las sanciones fueran como una especie de fantasma que está por ahí, como rodeando, pero al mismo tiempo todo lo demás está funcionando como ocurriría en cualquier país neoliberal del mundo. O sea, no tiene ninguna diferencia en realidad. Y entonces, bueno, lamentablemente, bajo Rouhani, otra vez el presidente reformista, pues tenemos las represiones más violentas que hemos visto en el país después de las ejecuciones masivas del verano del 89, ¿no? Entonces, como que estamos viendo otra vez eso, ¿no? De que cortan el internet, en 3 días matan a 1.500 personas en las calles, muchos son adolescentes, niños, mujeres, hombres, de todo. Y entonces, pues esto está ocurriendo especialmente pues en el noviembre de 2019, ¿no? Entonces luego pues van también la cuestión de los presos políticos, de las ejecuciones que suben, de medios de comunicación, está todo igual, pero además persecución de minorías y activistas y o sea, todo eso, como que hay una represión generalizada que está abarcando diferentes sectores. ¿Por qué es importante decir eso?
porque vamos a ver que mientras vamos hablando de movimientos sociales, cada vez más sectores se están juntando. Primero eran las mujeres, después los estudiantes, después la clase media, después en estas van a ser obreros, clase trabajadora mayormente, porque ya estamos hablando como, y además se le van sumando poco a poco grupos étnicos. Entonces todo tiene una lógica. Nada, no, nada va a ocurrir de un día para el otro, ¿no? Para nada es así. Entonces es como una lógica de privatización, de liberalización, de la corrupción en el país y desde luego una lógica de movimientos sociales que van aumentando mientras aumenta también la represión al mismo tiempo. Aquí una foto de los levantamientos entre 2017 y 2019, esto es especialmente 2017, por ejemplo, y aquí miren, personas asesinadas que sepamos, 1.500 para arriba, personas detenidas, 15.000 para arriba. Es decir, otra vez, son personas, no son cifras, son personas. Entonces, bueno, aunque fuera uno, aunque fueran dos, ya es mucho. Pero es como para que se den cuenta de las dimensiones. En 3 días sacan a las calles tanques, armamento de guerra y matan a gente que había ido a decir, oigan, no puedo comer, oigan, no puedo respirar, no tengo agua que beber. Y no, señores, no querían comer pollo, querían comer lo más sencillo que uno puede imaginarse. Querían poder tener acceso a pan. Entonces no estamos hablando de la pequeña burguesía pidiendo tener una vida más acomodada, no. Estamos hablando de clases trabajadoras que ya no pueden más. Entonces, bueno, después con Raisi. La cosa va a seguir. Él es del sector conservador y entonces, pero no solo eso, es curioso. Él es uno de los miembros de las tribunales de la muerte que llevaron a cabo las ejecuciones de este verano. Entonces, bueno, pues él va a empezar a como tener más relaciones cercanas con China y Rusia, especialmente, para eludir las sanciones de Estados Unidos. Empieza a ser parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, entra en BRICS, entonces como que hace también un acuerdo estratégico con China sobre el uso de recursos en Irán. Y bueno, pues intenta exportar el petróleo por otros lados, ¿no? Para que sigan entrando, digamos, el dinero, las divisas pudieran entrar, pero de otra manera. Claro está que China se va a aprovechar de esta situación, por ejemplo, ¿no? Y entonces, otra vez va a eliminar importantes subsidios a cosas como el pan y las medicinas. Entonces, quita subsidios de esas cosas básicas para subsanar el presupuesto. Entonces, claro, ya podemos imaginar cuál va a ser el resultado de eso, ¿no? Y otra cosa súper importante del momento de Raisi que quiero aquí destacar es su plan de productividad de activos que se aprueba en 2023. Esto es un decreto directo de Ali Khamenei, cuyo resumen es vamos a privatizar todo. Es decir, vamos a liquidar todos los activos públicos. Se forma un comité de 7 miembros que tiene total inmunidad legal, nadie les puede decir nada, y ellos pueden llevar a cabo esto de la manera que quisieran. Entonces, esto se hace bajo Raisi con el decreto directo de Khamenei. Entonces, ¿qué va a pasar? Como consecuencia de todo eso, la inflación se mantiene. Y luego más adelante, pues está entre, miren las cifras, está entre 40% y el 50% durante el mandato de Raisi. Entonces, los precios de los alimentos, y estamos hablando de cosas básicas, aceite, pan, leche, huevo, como cosas así, llegan a incrementarse muchísimo, hasta 80% anuales. O sea, de repente es mucho más caro. Se devalúa la moneda aquí, pues por diferentes, digamos, problemas, ¿no? que hay. Entonces, como eso empieza a empeorar y pues su déficit de presupuesto eh, que dicen que tiene, pues lo van a cobrar de los bolsillos de las personas, desde luego. Bueno.
Entonces, si hablamos de Ibrahim Raisi y la represión política, primero voy a mencionar las masacres del 88. Como les dije, él fue parte de eso. En 2009 también participó para la represión del movimiento verde. Y en 2019, pues ya hemos hablado, 17, 19, 20, la represión de estas otras protestas, ¿no? Y bueno, em, con Raisi quizás una de las cosas que también aquí hay que destacar es la represión del movimiento Mujer, Vida, Libertad. De eso todas han escuchado, ¿no? 2022 empieza en septiembre, termina por el marzo de 2023. ¿No? Entonces, bueno, pues la censura sigue, la vigilancia en Internet sigue, la cuestión de género empeora, el número de ejecuciones está por lo más alto imaginable, es decir, aquí tienen una cifra, al menos 2.462 personas son ejecutadas. Solo en 2023 aumentan un 172% en comparación con 21 y entonces, como estamos viendo que, pues, no solo es el enfrentamiento directo en las calles con los manifestantes, también es después la rapidez en las ejecuciones, ¿no? De los presos políticos, ideológicos, ¿no? Como los que están, pues, arrestados a raíz de esto. Eh, en este movimiento, en Mujer, Vida, Libertad, ya estamos viendo una participación muy amplia, lo más amplia posible de todos los sectores. Hay mujeres, estudiantes, obreros, grupos étnicos, maestros, jubilados, lo que puedan imaginar, están todos metidos. Entonces, bueno, ¿contra qué están protestando? Están protestando por su derecho a la vida. ¿Cuáles son los eslogans? Es muerte al dictador. Jamenei, deja el poder y vete, déjanos respirar. ¿No son como cositas así, son protestas antisistema? Por las razones que yo creo que ya a este punto, cuando ya he hablado casi 45 minutos, espero que haya quedado claro, ¿no? De que, bueno, pues o más, he hablado 1 hora y 15 minutos. Creo que hasta ahora haya quedado claro eso, ¿no? De por qué está esta gente en la calle y qué está pasando y quién es el responsable de lo que está pasando. El movimiento Mujer, Vida, Libertad involucra muchísimas provincias de Irán. Este es un mapa de represión de estas protestas. Por colores pueden ver, lo más oscuro es más de 100 personas. Entonces, más de 500 personas asesinadas, personas heridas más de 8.000, personas arrestadas 22.000 y personas desaparecidas más de 186. Entonces, bueno, esa es la manera en que otra vez se responde a estas demandas populares. Y finalmente llegamos al momento actual. Masoud Pezeshkian, el presidente de ahora, pues es también del sector supuestamente reformista. Se van dando cuenta, ¿no? Cómo se alternan, ¿no? Un conservador, un reformista, y siempre hacen lo mismo. Nada más cambio de nombres, pero el plan económico, político sigue exactamente igual. Entonces, bueno, em, bajo Pezeshkian, otra vez, o sea, él intenta no implementar algunas cosas, pero el tema va a ser que otra vez el cuerpo de guardianes va a estar ahí súper fuerte y especialmente un cuartel general de construcción que tiene ese cuerpo que se llama Khatam al-Anbiya. Entonces, bueno, esto va a tener grandes proyectos estatales, o sea, ya estamos aquí hablando de megaproyectos, ¿no? En todo el país. Y bueno, pues zonas de libre comercio todavía más, ¿no? Como que lo que habíamos estado viendo poco a poco en estos años, pues con él sigue y todavía se hace más grandes, ¿no? Y bueno, también le da muchísimas ventajas al sector privado. Em, ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuáles son los problemas de Pezeshkian hoy en día? La economía del país está por los suelos, por las razones que históricamente son entendibles, no por las sanciones de Estados Unidos únicamente, ¿no? Entonces, bueno, por todas esas razones está por los suelos, pero no solo eso, todos los megaproyectos han dañado a lo largo de los años el aire, la tierra y el agua en el país. Entonces estamos frente a una crisis también ambiental.
actualmente con Pezeshkian, ¿no? Y entonces, bueno, pues, em, ¿qué va a pasar aquí? Pues que otra vez se le va a venir la gente a las calles, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahorita en estos momentos, ¿no? Es lo que está pasando ahora. Pero se dan cuenta un poquito aquí, Pezeshkian va a seguir con su plan nuclear, con los corredores de tránsito, quiere llevarse la capital de Teherán a otro lado porque Teherán ya está tan contaminado que no se puede respirar. Entonces, como que su solución es, en vez de arreglarlo, mejor nos subimos a una nave espacial, nos vamos a Marte, ¿no? Ya hemos destruido Tierra, entonces vamos a otro planeta. Él quiere ir a otra ciudad, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando en 2026 de una inflación anual de alimentos y bebidas básicas, no el pollo, señores, básicas, del 72%. Y luego, pues esta cuestión de que, bueno, em, tenemos poco dinero, pero el presupuesto de los militares y de los sectores religiosos sigue subiendo, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿sí tenemos dinero o no tenemos dinero? O en qué se gasta el presupuesto? Es un poco la pregunta. Y finalmente, pues lo que actualmente estamos sufriendo, presenciando, que es pues estas protestas de 2025-2026 que empezaron en diciembre y que hasta ahora pues sigue su represión, ¿no? Entonces aquí lo que ha pasado en términos de represión de las protestas no tiene precedentes, no solo en Irán, yo creo que casi en ningún lado del mundo tiene precedentes. Eh, la cifra exacta de las personas asesinadas hasta hoy no se sabe, pero conforme van saliendo las cifras, estamos hablando de miles y de decenas de miles de personas asesinadas en las calles. Eh, y para esta represión no han sido solo las fuerzas de represión usuales, no ha sido solo la policía, el cuerpo de guardianes, el cuerpo especial de fuerzas de seguridad, también han sido gente que viene de fuera, de Hashtashabi, de los fatimíes de Afganistán. Entonces, bueno, todo lo que invirtió la República Islámica a lo largo de estos 46 años de estar en el poder, en Líbano, en Irak, en Siria y en Afganistán, pues ahora lo está cobrando, ¿no? ¿Cómo lo cobra? Pues los importa como fuerza de represión para que maten a su gente. Eh, Hasta hoy que estamos hablando, los iraníes están viviendo bajo un apagón de Internet que no ha dejado salir bien eh, ni las cifras de las personas asesinadas, ni escenas que pudieran decirnos exactamente qué es lo que ha pasado. Llegan poco a poco. En los últimos 3, 4 días, algunas personas con VPNs, etcétera, han podido conectarse. Y todo lo que sale nada más aumenta pues la desesperación y pues el horror, ¿no? Ante lo que ha sucedido. Y bueno, quiero resumírselo en gráficas, todo lo que hemos visto, para ya concluir esto. En los diferentes periodos de los que hemos hablado, aquí pueden ver el crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Islámica. Entonces pueden ver que en algunos momentos ha bajado, ¿no? 2005 a 13, por ejemplo, eso es curioso, eso es bajo Khatami, y luego 13 a 21 bajo Ahmadinejad, pero después ha tenido repuntes 21-24 y en 89, en esos dos primeros de aquí también le ha ido bastante bien y ahora está aquí, ¿no? Rango de inversión extranjera le ha ido bastante estable, como pueden decir, pueden ver.
O sea, ¿cuáles han sido los países partícipes en esta cuestión de inversiones? Pues aquí tienen algunos datos. Estamos viendo la participación muy activa de India, de Emiratos Árabes, de China especialmente, y también de Rusia, Turquía, Alemania, Países Bajos, ¿no? Como que todos ellos han participado con la República Islámica. Aquí les hice un mapa de las zonas de libre comercio, los megaproyectos y los corredores comerciales. Los he distinguido por símbolos y por colores para que los puedan ir viendo según el periodo en lo que se fueron estableciendo. Algunas de ellas, aunque se ven como un puntito en el mapa, son proyectos muy grandes. Y bueno, aquí tienen otro mapa y este mapa nos está hablando pues de, permítanme un segundito, de la cuestión de medio ambiente en Irán. Les puse para que vean cómo va aumentando, por ejemplo, la crisis de agua en Irán año por año. Y eso, este mapa, esas gráficas son un resultado del mapa anterior. O sea, son un resultado de esto. O sea, no es que, bueno, desde luego, es como, seguramente luego me van a salir con eso, ¿no? De que, bueno, entonces es el calentamiento global, ¿no? Pobre del... No, también es el calentamiento global. Igual que es como, no, son las sanciones, también son las sanciones, pero también es un manejo terrible de los recursos, porque hay muchísimo dinero de por medio y hay mucha corrupción de por medio. Entonces, bueno, va aumentando la crisis de agua, va disminuyendo el tamaño de, digamos, de recursos acuáticos que Irán tiene. Y aquí tienen un mapa ya de afectaciones ambientales derivadas de la mala gestión del agua. Entonces, véanlo, ¿no? Lo he puesto como por ecosistemas acuáticos que se han secado lagos, humedales como Urmia, Hamun, Shadegán. ¿Por qué? Porque se han desviado ríos, porque se han construido represas donde no se debió hacer y se ha sobreextraído para riego. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia? Pues que se ha perdido biodiversidad y bueno, pues tenemos problemas con el polvo salino. Luego a nivel de cielo, de suelo, degradación y salinización de tierras agrícolas. ¿Por qué? Por el riego intensivo en zonas áridas y semiáridas. Y entonces, pues ha dado lugar a la pérdida de productividad y expansión de zonas áridas. El aire, aumento de tormentas de polvo y arena, que es lo que vemos. ¿Por qué? Porque se han secado los humedales y entonces se ha expuesto el suelo. Eso es la consecuencia de lo anterior. Entonces ya la gente no puede ni respirar, no hay ni aire limpia. No en los lugares urbanos, pero tampoco ya en muchos lugares cercanos a estos sitios que ya se secaron. Y en las aguas subterráneas, pues ha bajado muchísimo el nivel de agua. ¿Por qué? Por la sobreexplotación de pues estos recursos, ¿no? Que no son renovables. Y eso para siempre pues nos va a afectar, ¿no? Y finalmente, bueno, el clima local, ¿no? Pues que ha habido mucho más calor. ¿Por qué? Porque no hay cuerpos de agua, porque se han perdido. Y la cobertura vegetal también. Toda la parte como de la causa hídrica directa, que aquí pueden ustedes ver, tiene una relación directa con todos los megaproyectos llevados a cabo en este país. O sea, no viene del cielo, ni es el resultado directo del cambio climático, nada de eso. Entonces, bueno, y sigo. Por lo tanto, el daño ambiental desde el 79 hasta 2024 va subiendo. Aquí lo tienen por diferentes sectores, por el agua, por el aire, por los ecosistemas y el índice total, para que le echen un vistazo. Al mismo tiempo, vean otra cosa que ha crecido, la extensión de los movimientos de protesta. Eventos registrados aquí por orden de magnitud, como ustedes pueden ver, pues van subiendo. Aquí desde 2017, 2020, van bajando un poquito y eso es por orden de magnitud, por cuánta gente salió a la calle. Y ya luego tenemos este despunte entre 20 y 25. Y bueno, al mismo tiempo y con la misma lógica, las represiones asociadas a las protestas han sido cada vez más violentas,
También eso es por orden de magnitud, de personas asesinadas, detenidas, torturadas, heridas, etc. Ahora, entonces, ¿qué podemos observar? Que el PIB ha seguido creciendo, que las inversiones extranjeras han seguido creciendo, que la privatización y la liberalización y la neoliberalización también han seguido creciendo. El malestar social también ha crecido. Entonces, el aumento de los movimientos sociales también es un resultado directo de eso. Y ha habido revueltas, protestas, con el objetivo de lograr un cambio de régimen del sistema político. Y al mismo tiempo han aumentado las medidas represivas. Dicho todo esto, y ya sé que me estoy pasando un poco, pero me gustaría pedir 10 minutos más para desmontarles algunas cosas que yo creo que vienen como persiguiéndonos a los iraníes como mitos que hay por el mundo. El uno, las sanciones de Estados Unidos son la única causa de la situación, de la mala situación económica en el país, ¿no? Eso es un mito. La realidad es, como he intentado explicar, es que las sanciones, claro está que también afectan, pero, ojo, durante todo ese tiempo, hasta 60 empresas fuera de Irán, desde que empezaron a ser más fuertes las sanciones europeas y de Estados Unidos, 60 empresas han ayudado a Irán a rodear las sanciones. Están en Dubái, en Turquía, en Qatar, ¿no? Están en diferentes partes. Han ayudado a eso. Luego, el crecimiento del PIB y el crecimiento del presupuesto, por ejemplo, de diferentes organismos militares y religiosos, ha seguido en pie, a pesar de todo eso. Y ahora, y también, por otro lado, se ha apegado mucho la República Islámica a los imperios del Oriente, a China y Rusia. Y entonces también Europa ha sido partícipe de todo eso. Ya hemos visto que nunca ha dejado de jugar un papel en el mercado mundial tampoco. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas, por lo tanto, de la mala situación económica en el país? Pues el aumento constante de privatización y la neoliberalización que han hecho más profundas las brechas sociales, creando más pobreza y desigualdad. La mala administración de los recursos, la corrupción, que han resultado en altas tasas de inflación. Los megaproyectos, que han causado daños irreparables al medio ambiente. Y entonces por eso han hecho todos los problemas de agua, aire, energía, etc. Pero el punto 4 es el más clave. Manejo discrecional del impacto de las sanciones. Ah, sí, estamos sancionados, no podemos dar subsidio a los alimentos. Ah, no podemos importar medicinas. Entonces han dejado desprotegidas a la población, pero sí podemos seguir importando objetos de lujo, por ejemplo, coches de lujo o celulares o cualquier cosa que puedan imaginar que es de consumo directo e único de las élites políticas y militares del país. Entonces sí hay dinero para seguir pagando la militarización, para seguir pagando a las instituciones religiosas y para seguir dándole gustos a la clase más acomodada. Pero no hay dinero cuando la gente pide pan y cuando la gente pide medicinas y cuando la gente no puede ya pagar el combustible para moverse, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. El mito 2. El pueblo iraní es aliado de la República Islámica y quien alza la voz en contra del régimen es agente de Estados Unidos y de Israel. Eso lamentablemente, compañeros, lo hemos escuchado muchísimo a lo largo de estos años y ahora con las recientes protestas todavía más. Entonces, yo he intentado dejar claro que estas protestas se han formado en Irán nos están mostrando que la gente no es aliado de la República Islámica. La República Islámica tiene su sector que lo defiende, tiene un sector que lo apoya, eso no hay ninguna duda en eso. Pero si Irán tiene 85 millones de habitantes, este sector como mucho va a ser un 15% de esta población. Y el resto tiene problemas con este sistema político por cuestiones económicas y por cuestiones políticas, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno,
Decir que todo lo que está pasando es que Estados Unidos y Israel están orquestando todo es una gran ofensa a la inteligencia, a la agencia, a la voluntad de las personas que han intentado tener una mejor vida a lo largo de todo ese tiempo, que han luchado por la justicia social. Entonces, no, la gente no es aliada de su régimen, sino todo lo contrario, es consciente de la injusticia sistemática que está sufriendo y siempre ha tenido voz y siempre se ha levantado, siempre ha sido reprimido y lo va a volver a hacer. Eso es lo curioso. Ahora, el mito 3: los iraníes verdaderos son musulmanes y antiimperialistas. Ya les hablé de la cuestión del Islam, ¿no? Muchos iraníes sí son religiosos, tienen creencias religiosas, pero lo que justo consiguió la República Islámica a lo largo de estos 46 años era alejarlos de la religión, porque les impuso una religión de Estado. Y entonces eso a mucha gente le causó mucha desilusión en realidad, ¿no? Decepción. En el caso de las mujeres, ya les di el ejemplo. Hay mujeres que sí quieren llevar el velo, hay muchas otras que no quieren llevarla. Y hasta hoy, y en Mujer, Vida, Libertad, lo dejamos clarísimo. Y entonces hasta ahora el régimen ha tenido que retroceder después de Mujer, Vida, Libertad ante lo que las mujeres le están imponiendo. No, vamos a llevar el velo, aunque nos mates, aunque nos sanciones, aunque hagas lo que te da la gana, aunque nos multes, aunque nos metas en la cárcel. Entonces ahí han seguido a pesar de todo. Es decir que las mujeres iraníes utilizan el Islam como un instrumento contra el imperialismo es falso. Es decir que las mujeres iraníes pues pueden considerarse parte de los feminismos islámicos también es falso. Hay mujeres iraníes que quieren llevar el velo y lo llevan y las demás que no la quieren llevar no tienen ningún problema con ellas. El tema es que está siendo un control de parte del Estado y eso es algo que no está bien, que no forma parte de la resistencia aquí. Y finalmente los iraníes, como todos los pueblos del mundo, son un pueblo muy múltiple. Hay gente ahí con ideas antiimperialistas, antisionistas, y hay gente de derecha, y hay gente de izquierda, y hay gente que quiere que vuelva el hijo del Shah, y hay gente que quiere estarse en paz y poder ser autodeterminada su gobierno. Hay de todo. Entonces, la población iraní no es blanco y negro, como todo el mundo. Entonces, no hay que esperar que así sea, ¿no? Entonces, bueno. El tema también es eso, como la República Islámica confiscó todo discurso antiimperialista desde el principio, aunque ya hemos visto que en la práctica se portó totalmente diferente, esta confiscación ¿en qué ha resultado? Ha resultado en que la gente ya identifica el apoyo a Palestina, no digo todos, pero muchos, las masas, las que no tienen una conciencia política que está identificando la cuestión de ser antiimperialista con la represión, porque están viendo que ese Estado que se está nombrando antiimperial, los está matando cada vez más. Entonces, como que no, o sea, no hay que esperar que esta población sea, o sea, como que se debe entender que hay un rechazo a estos discursos, porque han sido apropiados por la régimen, porque no se dejaron estar ahí de manera natural. El mito 4: la República Islámica es antiimperialista. Eso yo creo que ya está bastante claro. Tomó los discursos de las izquierdas, especialmente con el apoyo a Palestina, mientras mataba a los que apoyaban verdaderamente al pueblo palestino. Justificó la represión de la población como defensa propia. ¿A qué nos suena eso? Nos suena a lo mismo que hizo el Estado de Israel, hace el Estado de Israel. Nos suena a lo mismo que hacen muchos gobiernos autoritarios cuando matan a la gente, cuando llevan a cabo masacres. Ah, nos estamos defendiendo. Entonces, bueno, pues ahí está también esto presente. Y bueno, a pesar de su discurso antigringo, la experiencia nos ha mostrado que siempre ha habido negociaciones entre la República Islámica y distintos gobiernos de Estados Unidos. Basta con que miren lo que pasó en las últimas protestas. Pasó lo siguiente.
Día 2 de las protestas, Trump dice, ah, si matan a una persona más, yo los voy a atacar. Día 4 de las protestas, no, parece que los que murieron aplastados, no fueron matados por el régimen. Día 12 de las protestas, ah, estoy agradecido al gobierno iraní por no haber ejecutado a los... O sea, ¿qué es esto? Y entonces ustedes nos vienen a decir que Trump está apoyando la República Islámica, o sea, está apoyando la gente de Irán, ¿verdaderamente? O sea, el tema es como, es verdaderamente ridículo. O sea, incluso ya empezar a decir que ahí hay un conflicto, ya se puede desmontar eso. Ya basta con que ustedes vean, sigan los tweets de este señor, basta con eso, de hecho. Y bueno, ¿por qué están las negociaciones? Porque hay intereses geopolíticos, desde luego. Entonces, mientras haya alguien ahí en el poder que pueda garantizar que ellos reciban lo que quieren, van a estar de acuerdo todos. Eso no es nuevo. Esto sucedió y ya se lo presenté desde el principio, con Reza Shah, con Mohammad Reza, con Khomeini y ahora otra vez, cuando estamos frente a un momento de crisis, ¿no? De levantamiento masivo. Entonces, otra cosa, la buena relación de Irán con China y Rusia. Yo digo, revisemos quizás nuestra noción de antiimperialismo, ¿no? O de imperialismo, quizás, ¿no? Porque también, pues, China y Rusia no son los imperios del Oriente, finalmente. Y la otra cosa también, el Estado iraní, desde la guerra con Khomeini, tiene ambiciones de expansión regional y por eso ha invertido muchísimo, por ejemplo, en apoyo al gobierno de Bashar al-Assad. Mató 1,5 millones de personas en Siria. O sea, como que, es decir, es partícipe de otras represiones en la zona solo porque quiere expandir, eh, o bueno, como ellos dijeron, exportar su revolución, ¿no? Y entonces dentro de eso está todos estos apoyos que ahora nos están cobrando factura. No lo voy a repetir porque ya lo dije, ¿no? Por eso es que vienen los iraquíes o los afganíes, sus fuerzas de represión chiita, vienen a Irán a matar a la gente cuando hay conflictos, porque hay una relación de ese tipo, ¿no? Yo los domino, ustedes me pagan la factura, yo les doy dinero a sus ejércitos, yo ayudo a que maten a sus opositores y ustedes me ayudan en lo mismo. Entonces, bueno, este es el escenario real de quiénes son las autoridades de la República Islámica. El mito 5: quien proteste contra la República Islámica es agente de Estados Unidos e Israel. Otra vez volvemos a lo mismo. O ha sido engañado por ellos. Eso es lo que dice, es el discurso de la República Islámica, tal cual. Bueno, compañeros y compañeras, sin duda, Estados Unidos e Israel tienen gente en Irán. Claro que lo tienen. Lo han tenido siempre en todas partes. No es ninguna novedad. Aquí también están. No hay ninguna duda sobre este asunto, pero no por eso, no porque haya presencia de estos agentes ahí, nosotros tenemos que pensar que los iraníes son como una bandada de ovejas que no sabe hacer nada y solo se deja dirigir. Esto es muy irrespetuoso. Y desde luego que no es así. O sea, la gente, bueno, no lo voy a repetir, ustedes ya lo han visto. Entonces, bueno, y en ningún movimiento popular ha sido libre de injerción extranjera por razones geopolíticas de algún tipo. No podemos hablar de ninguno que haya sido limpio y puro. No existe eso. Ahora, la República Islámica siempre, desde el principio, ha deslegitimado las protestas, llamado a los manifestantes de diferentes maneras según el periodo y según el discurso del periodo. Les ha dicho corruptores, revoltosos, agitadores, terroristas, un puñado de basura, gente engañada y, desde luego, lo que más le pega es que son agentes de Estados Unidos e Israel. Entonces, bueno, junto con la República Islámica, gran sector, o quizás no fuera tan grande, pero un sector de las izquierdas del mundo han repetido lo mismo. Entonces, ahí se los dejo para reflexión. En cuanto a si son reales los apoyos, ya les dije,
Basta con que ustedes vayan siguiendo los tweets, tanto de la gente de Netanyahu como de Trump, para que vean cómo se desarrolla la cosa, cuál es el juego, ¿no? ¿A qué están jugando? Y bueno, pues yo creo que sobra decir que basta con tener una mirada histórica para entender que las protestas de las personas en Irán siempre han sido vinculadas directamente con las políticas económicas y también ya como políticas de Estado, ¿no? De otro tipo de censura, etcétera, y de represión en el propio país, ¿no? Mito 6. Los iraníes tienen la responsabilidad de derrocar el imperialismo mundial, que parece que nos hacen responsables de eso, pero no, tampoco. Los iraníes son, como muchas otras personas en el mundo, un pueblo que tiene su derecho a tener una experiencia histórica propia, aprender de sus errores y de sus, digamos, de sus acciones acertadas. Y bueno, todo eso lo puede hacer independientemente de lo que las demás personas, sean de izquierda o sean de derecha, hayan soñado para que sean los iraníes. No, señores, somos un pueblo que tenemos el derecho a decidir qué queremos ser, aunque eso esté mal, ¿no? Y finalmente, voy a terminar esto. Les voy a pedir que miren este video. Les aviso que son imágenes que son hirientes. Quiero que lo miren. Esto es un poquito para que quizás, no sé, estoy intentando apelar eh, a su comprensión, a su conexión humana con lo que está pasando, más allá de la cuestión geopolítica y todo eso. Quiero que lo vean. Esto es una imagen reciente de las protestas de ahora. Y como aquí lo he dicho, es en Teherán, uno de los barrios de Teherán, uno solo, en enero de 2026, y van a ver a este padre buscando el cadáver de su hijo. Nada más quiero que los miren y ya está. سپر من کجایی بابا سپر بابا کجایی بابا جنایت جمهوری اسلامی سپر بابا کجایی امید روشون نوشته سپر بابا خدا سپر بابا کجایی بابا سپر کجایی بابا لعنت به خامنه ای حروم زاده بیاد این سپر شکتی زده اینجا اونجا هم جنازه هست خیلی بمیرم الهی خدایا کربلا اینجاست مردم en su discurso, en su narrativa, y viceversa, como, bueno, creo que lo otro lo dejaste muy claro, ¿no? Pero más bien al imperio, ¿no? Cómo le ha servido este Satán. Y también cómo se retroalimentan, aunque también lo decías un poco al final, pues este discurso de, pues estas dos teologías, ¿no? Israel e Irán, que se supone que son enemigos acérrimos y yo también veo pues cada vez más similitudes desafortunadamente. Gracias. Yo creo que igual podemos recoger varias preguntas. No sé, Clara, sí. Sí, me parece buena idea por el tiempo. Entonces pasaría la palabra a Silvana y no sé si alguien más quiere levantar la mano. Enrique también puso algo. Bueno, revisemos también el chat. Ujú. Sí, Silvana. bueno, creo que hay que leer la pregunta de Enrique. Yo, Sheku, no te quiero preguntar nada, te quiero agradecer muchísimo. Me parece, me emocionó muchísimo y por otra parte sé lo que es para ti haber podido sentarte y, y tratar de mostrarnos algo que te es tan cercano por un lado, pero que por otro lado has logrado
darnos un panorama que en ningún otro lado hemos tenido, y que con esto estás devolviendo lo humano a una discusión que se puso verdaderamente indefendible. Y yo te agradezco muchísimo esto, porque me consta que tu relación con el saber sobre esto involucra todo el cuerpo, no es solo la verdad objetiva, sino la verdad subjetiva en el mejor sentido, y es una lección justamente anticolonial del conocimiento, lo que nos estás dando a nosotros dentro de este marco de Académicos con Palestina. Te lo agradezco porque forma parte de una misma lucha, y creo bueno, que lo has mostrado de manera magistral. Gracias, y creo que hay que leer la pregunta de Enrique, que es bien, gracias. Verónica. Hola, buenas noches. Creo que yo voy un poco en la línea de lo que habla Silvana y, y creo que prefiero quedarme con las últimas reflexiones, si bien la exposición fue excelente, y retomar pues el aspecto humano de las luchas sociales y los ideales por sobre las ideologías y por los complejos académicos, geográficos. Creo que lo que nos invita a Shekufé es a mirar a las personas que están protestando y tienen el suficiente valor para ponerse delante de una pistola, de un rifle, de una escopeta, y al otro día salir. Si se salva, al otro día vuelve a salir. Mientras nosotros estamos debatiendo sobre qué grupos, qué piensan, qué harán, para dónde irán, y entonces qué está haciendo quién y cuál, y francamente a todos les interesa un bledo cuando estás para delante de una pistola. Suficientes ideales y agallas uno tiene que tener y debe poder pensar un futuro que por ahí nosotros acá cómodos ni nos atrevemos a pensar para hacer esas cosas. Así que, de vuelta, excelente lo académico, yo lo dejo de lado, me quedo con lo último. Coincido, las luchas es una y es la misma y es por la vida en su sentido más amplio. Así que nada, ese era mi comentario. Empezar a mirar a la cara a las personas y no tanto esas ideas que más que movilizarnos nos alejan del corazón, ¿no? Eso solo. Muchas gracias, Verónica. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario, y si Sheku puedes leer también en lo que te escribieron en el chat para que no quitemos tiempo en la lectura y puedas Claro, contestar. claro, bueno, pues muchas gracias también por sus preguntas y comentarios. Em, bueno, sobre la pregunta, Enrique me está preguntando si puedo describir las distintas fuerzas participantes de las protestas y cuáles son sus propuestas políticas y sociales, además de, por supuesto, oponerse a las políticas del régimen. Mira, Enrique, o sea, yo creo que si nos estamos refiriendo solo a este último movimiento, yo te puedo decir que ha tenido como diferentes etapas, ¿no? En los primeros 10 días, lo que estuvimos viendo de manera muy clara era que diferentes sectores, especialmente eran estudiantes, maestros, obreros, periodistas, jubilados, ¿no? Que sacaron diferentes comunicados respecto de eso, y lo que estaban diciendo de manera como muy directa, o sea, todos ellos en lo que tienen en común es como un cambio de régimen político, ¿no? Porque ven en eso como la posibilidad de poder tener todo lo demás que les falta. Y bueno, porque muchos obreros no han recibido sus sueldos por años, porque las cuestiones económicas están mal, ¿no? Porque, en fin, o sea, por dónde agarrarle, pero todo eso que es como una afectación también económica muy fuerte. Entonces, la demanda principal es que haya otro sistema político. El problema es que no se habla nunca de cuál es la
alternativa al sistema político actual. Es decir, se habla de que no se quiere eso. En los primeros 10 días de las protestas se hizo muchísimo hincapié en que los iraníes tenían el derecho a la autodeterminación, es que ellos tenían que decidir quién los iba a gobernar y sin hacerlo sin intervención extranjera alguna de cualquier parte que fuera y tampoco bajo la influencia, por ejemplo, de los sectores de iraníes de fuera, pues de derecha mayormente, que son los monarquistas, ¿no? Entonces, como que hubo mucha énfasis en eso. Ahora, cuando las cosas se hacen masivas, ya empezamos a ver desde fuera de Irán la oposición al régimen iraní formada, ¿no? Alrededor del hijo del último Shah, que es Reza Pahlavi, y entonces este señor convocando a la gente a las calles, ¿no? Diciendo, vengan, hagan más, nosotros les ayudamos, viene de camino la ayuda, o sea, ese tipo de cosas. Y eso va de la mano como de todos los disparates que Trump ha estado diciendo, de que Netanyahu y su gabinete han estado diciendo, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que, y eso lo quiero dejar muy claro, que parte de las personas que estaban en las calles en Irán dicen, bueno, pues a lo mejor la solución es que regrese el hijo del Shah, porque estos ya no han hecho más que matarnos y ya no podemos vivir, ya no podemos respirar, ya no hay agua, ya no hay luz, ya no hay nada. Entonces a lo mejor que venga él y ya vamos a ver qué pasa después. Entonces hubo un sector así, no porque tuviera convicciones monarquistas, no porque tuviera convicciones imperialistas y sionistas, nada de eso, porque la gente estaba harta. Entonces hubo un sector así como que salió para responder a eso, ¿no? Decir, está bien, pues vamos a salir más, ¿no? A las calles. Entonces, algunos de los eslogans de todos estos años que se han repetido mucho han sido muerte al dictador, pues muerte a Jamenei, fuera Jamenei, no queremos ni clérigos ni reyes, queremos justicia social, como cositas así, ¿no? Han sido todo el rato, además de todo lo que era como la parte de no vamos a parar, no nos pueden matar a todos, somos innumerables, etcétera, ¿no? Todo eso. Y de repente se le suma a eso también toda la cuestión de que, bueno, pues que vuelva el hijo del Shah. Entonces, eso también fue parte de lo que pasó. Pero una cosa es lo que pasa por dentro y quiero aquí dejar clarísimo. La gente en Irán cuando va a una protesta no lleva banderas, porque es situación de guerra, porque la gente tiene que poder correr, porque saben que los van a reprimir fuerte. Entonces, las banderas de Israel y de Estados Unidos que ustedes vieron levantadas por la oposición iraní, esto es del sector monarquista de fuera de Irán. Y esta gente tiene un plan económico, político muy claro, lo ha tenido desde siempre, y ese señor se ve como candidato para ir a Irán y garantizar los intereses de Estados Unidos y de Israel. Ese es el tema. Ahora, curiosamente, Trump y también gente de Netanyahu dijeron hace pocos días, Reza Pahlavi no es nuestro candidato. Ya le arruinaron el juego a este señor. Pero justo esta convocatoria, cuando había masas, eran masivas, lo que estaba ocurriendo en los primeros 10 días era hermoso, de cómo la gente mostraba valentía frente a eso, pero ellos se subieron a esa ola y con esta convocatoria le dieron una excusa perfecta a la República Islámica para matar más y más personas. Entonces, eso es lo que ha pasado. Es decir, nadie en Irán nunca ha dicho, ay, que nos venga a gobernar Israel, ojalá. O sea, no va por ahí la cosa, va por la desesperación de que ya no queremos, estos son unos monstruos y acabaron con nosotros. Ya no podemos más con esto, que venga otra cosa.
No es solo algo particular del pueblo iraní, ha pasado muchas veces. Pasó también en el 79. No querían al Shah, pero no sabían lo que querían. Entonces viene Khomeini con su propuesta de, vamos a hacer un referéndum. ¿Quieren ustedes la República Islámica? Así era el referéndum, ¿sí o no? Y la gente votó, dicen que 99% votó que sí, lo cual es estadísticamente imposible. Pero digamos que 80% votó que sí a la República Islámica, pero no tenían ni la menor idea de cuál era el proyecto de la República Islámica. Y ahora es igual, o sea, si tú te sientas con alguien en Irán a hablar de cuáles son los planes del señor Pahlavi para Irán, porque tiene planes y los ha publicado, nadie va a estar de acuerdo. El tema es que la gente no lo sabe. La gente no dice eso por conciencia política. Esto lo dice por hartazgo. Eso es como un tema que hay que entender y hay que como tener esa, o sea, mirarlo de esa manera, ¿no? Como que no hay de otra en realidad. Y respecto de lo que tú dices, ¿no, Fred? Sí, yo creo que la verdad es eso, ¿no? Como que han tenido esta relación ambivalente desde siempre. O sea, la cuestión de que o sea, está documentado que hubo armas israelíes que Irán utilizó contra Irak en la guerra y los compró con el permiso de Estados Unidos y los compró a través de sus, digamos, intermediarios en los países árabes del Golfo. Y a Irán le viene genial que exista Israel. Le viene genial. Se llevan amenazando por años. Pero en realidad siempre es eso, ¿no? De que mientras es como de ese tipo de opositores que son tan iguales que luego uno hace posible la existencia del otro. Ese es un poco el tema, ¿no? Y entonces también otra vez como la, em, la excusa perfecta, ¿no? Para tachar, para etiquetar a quien levante la voz. Siempre va a estar ahí esto. Y les digo una cosa, yo estoy súper orgullosa de los iraníes que están organizados por Palestina. Porque ser organizado por Palestina, y no me refiero a mí, porque ser organizado por Palestina para un iraní es haber cruzado, haber dejado atrás muchos traumas. Si tú en Irán veías a alguien llevando una kufía, ese alguien te podía matar. Ese alguien era alguien del régimen. Entonces, que hayamos llegado a un punto de pararnos y mirar las cosas como están, yo creo que viene de un esfuerzo, no solo político, también humano, ¿no? Como de dejar eso atrás y decir, no, da lo mismo. Donde muera gente son muertes. Donde hay opresión es opresión. Así de sencillo es, no hay que buscarle ninguna otra explicación. Muchísimas gracias, Sheku. No sé si no quiero quitar la palabra a alguien más que quiera a lo mejor decir algo. Eh, yo lo que quiero agregar es que lo que sabemos nosotros, sin conocer la realidad de Irán, que nos explicaste mucho, es el manejo occidental del mal llamado Occidente, de los problemas, ¿no?, de Irán cuando les conviene, ¿no? Entonces la cuestión femenina es utilizada para justificar todo un ataque directo a Irán, ¿no? Yo recuerdo hace años que la última vez que fui a ver la World Press Photo, y eran puras fotos del movimiento de las mujeres, ¿no?, en Irán. Qué casualidad, ¿no? Un concurso fotográfico pues patrocinado por Estados Unidos, sustancialmente, ¿no? Entonces, lo vemos como se movilizan en Europa. Yo lo veo, pues soy italiana, lo veo en lo que hacen, ¿no? Entonces se despiertan todos, se les despierta el feminismo, ¿no? Las mismas personas que luego te llegan a decir que las teorías de género arruinan todo, etcétera, etcétera, pero ahí sí, ¿no? Cuando se trata de la cuestión femenina en Irán o en Afganistán, ahí son todos feministas, ¿no? O feministas. Eso es lo más deleznable, asqueroso que hemos visto, hemos sentido, pero eso no le resta legitimidad a las protestas. Para mí, yo siempre lo he visto así. Y
Y creo que ponernos de un lado o del otro, así como si fuera, como tú dices, ¿no? Todo blanco o negro, sin conocer y sin ver los matices, es un error. Es un error siempre. O sea, trátese del país que sea. No, no entender primero, no dialogar primero con los protagonistas y las protagonistas de las luchas sociales y políticas es un error enorme, descomunal. Entonces, gracias por la explicación, por lo que nos explicaste, nos enseñaste, y ojalá que ese video sirva para reflexionar colectivamente. Y muchas gracias a todos los que y a todas las que participaron. Fue muy, muy útil. Silvana. Podría decir a lo mejor que lo que me llevo como enseñanza de esto, nos mandaste a desorientalizarnos, ¿no? Somos unos orientalistas cuando hablamos de los conflictos y nos creemos tan pero tan avanzados, a veces tan montados en nuestros saberes, pecamos de orientalistas. Y creo que eso nos llevamos tarea. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Gracias a todos. Gracias. Todas. Gracias. Buenas noches.